No hay nada más perturbador para la psique humana que observar una versión de sí misma despojada de las pretensiones de la moralidad moderna. Existe una mirada en el reino animal que no solo nos reconoce, sino que nos desafía activamente, la de los primates. Este encuentro no es simplemente un paseo por un zoológico o una reserva, es una colisión frontal con nuestra propia sombra biológica. A menudo, el ser humano intenta elevarse por encima de la naturaleza mediante la cultura y la ética, pero al mirar a un mono, esa frontera se vuelve porosa e inquietante. No vemos a un otro absoluto, sino a un casi nosotros que opera bajo una lógica implacable de supervivencia, una moralidad gris donde el robo es una herramienta de intercambio, la guerra es una inversión genética y el asco es la única barrera instintiva que nos protege de nuestra propia extinción biológica. Esta mirada nos devuelve el reflejo de lo que fuimos y de lo que, bajo la presión adecuada, podríamos volver a ser, seres movidos por la jerarquía, el deseo y la violencia más pura. Para comprender la raíz de esta tensión, debemos alejarnos de la idea de que los monos son simples animales pintorescos y verlos como el resultado de 60 millones de años de ingeniería evolutiva. Tras la desaparición de los grandes dinosaurios, el orden de los primates comenzó una diversificación que nos legó los rasgos que definen nuestra existencia, manos capaces de moldear el mundo y cerebros diseñados específicamente para la política y el engaño social. Hace unos 40 millones de años, el árbol se dividió. En el Nuevo Mundo, los platirrinos desarrollaron colas prensiles para dominar las selvas americanas, mientras que en el Viejo Mundo, los catarrinos, nuestros ancestros directos, perfeccionaron narices estrechas y estructuras sociales cada vez más densas. Compartimos con los chimpancés un antepasado común que habitó las selvas hace apenas unos 5 a 10 millones de años. Una cercanía genética tan estrecha que sus triunfos y sus atrocidades más crudas resuenan profundamente en nuestra propia psique. Esta herencia se manifiesta con una claridad brutal en el teatro de la política social. Los primates no solo viven en comunidad, habitan estructuras donde la diplomacia es tan letal como los colmillos. En las mesetas de Etiopía, los monos gelada han perfeccionado el juego largo. Un macho dominante puede poseer un harén, pero su liderazgo es constantemente socavado por machos jóvenes que, en lugar de recurrir a la violencia directa, invierten meses en acicalar a las hembras y cuidar a las crías. En la sociedad gelada, el acicalamiento no es solo higiene, es un voto de confianza social. Estos diplomáticos construyen redes de alianzas silenciosas que terminan en golpes de estado donde el líder es derrocado no por falta de fuerza, sino por falta de apoyo político. Sin embargo, la misma inteligencia que permite la cooperación permite también la guerra de exterminio. Durante décadas, la ciencia creyó que la violencia extrema era un síntoma de la interferencia humana, pero estudios a largo plazo demostraron que la guerra organizada es innata. En la famosa Guerra de los 4 años en Gombe, Jane Goodall observó cómo una comunidad antes unida se fragmentó, iniciando una campaña militar sistemática. Los atacantes patrullaban las fronteras en silencio, buscando emboscar a rivales aislados para golpearlos y desmembrarlos con una ferocidad que incluía el canibalismo. En el Parque Nacional Kibale, la comunidad de Nogo aniquiló a un grupo vecino para expandir su territorio en un 22%. Lejos de ser un acto de crueldad gratuita, esta expansión tuvo un éxito biológico medible, la tasa de fertilidad de sus hembras se duplicó y la mortalidad infantil cayó drásticamente. Desde la perspectiva evolutiva, la guerra y el infanticidio son estrategias funcionales para asegurar que los genes propios tengan más espacio y comida. Esta crisis de convivencia alcanza niveles de colapso en Tailandia, específicamente en Lopburi, la ciudad de los monos. Históricamente, los macacos de cola larga fueron venerados como descendientes del dios Hanuman, atrayendo a miles de turistas que alimentaban a la población con dulces y frutas procesadas en festivales masivos. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 rompió este equilibrio artificial. Con la desaparición del turismo, miles de monos dependientes de la comida humana cayeron en un estado de hambruna agresiva, transformando la ciudad en un campo de batalla. La sociedad de macacos de Lopburi se fragmentó en 3 grandes bandas criminales, la facción del templo antiguo, la del santuario Prakal y la del mercado. Estas facciones protagonizaron batallas campales que paralizaron el tráfico, obligando a los residentes a vivir en casas jaula, encerrados tras rejas metálicas para evitar asaltos domésticos. Los monos desarrollaron tácticas de extorsión urbana, aprendiendo que los teléfonos y carteras tienen valor de canje por comida.
La agresividad escaló hasta el punto de que en 2024, el gobierno lanzó un operativo masivo para capturar y esterilizar a 2.500 individuos. Pero la situación dio un giro inesperado en septiembre de 2025, cuando cientos de monos escaparon de sus jaulas de detención en una fuga masiva, asaltando estaciones de policía y hogares, demostrando una audacia que ha superado los esfuerzos de contención humana. Este conflicto alimenta un mercado negro global que opera en las sombras de la amoralidad. Debido a su similitud inmunológica con el hombre, los macacos son el recurso más valioso para la industria biomédica. Tras el cierre de exportaciones de China en 2020, el precio de un solo individuo se disparó de $2.000 a más de $20.000 en los laboratorios de Estados Unidos. Esta demanda insaciable ha creado una red de lavado de monos. Traficantes capturan miles de ejemplares silvestres en las selvas de Camboya y los transportan ilegalmente a granjas en Vietnam o Laos. Allí, mediante sobornos y falsificación de permisos CITES, los animales son declarados como nacidos en cautiverio para permitir su exportación legal. Investigaciones han revelado que las tasas de natalidad reportadas en estas granjas son biológicamente imposibles, confirmando que las poblaciones naturales están siendo saqueadas para alimentar experimentos científicos. La historia de la medicina está escrita con la sangre de estos primates en experimentos que hoy resultan intolerables. Uno de los casos más polémicos fue el de Harry Harlow en los años 50, quien utilizó macacos rhesus para estudiar la naturaleza del amor. Harlow aisló a crías recién nacidas y les dio a elegir entre dos madres artificiales, una de alambre que proveía leche y otra de felpa suave que no daba alimento. La conclusión fue revolucionaria pero cruel. Las crías elegían el contacto físico y el calor de la madre de felpa, demostrando que el apego emocional es más vital para el desarrollo que la simple nutrición. Sin embargo, Harlow fue más allá con el pozo de la desesperación, una cámara de aislamiento total donde mantenía a los monos por meses para inducir una depresión clínica profunda. Aunque sus estudios cambiaron para siempre la forma en que entendemos la crianza humana y el cuidado en orfanatos, el costo fue la destrucción psicológica total de cientos de animales. Otro experimento fundamental pero sombrío fue el de los monos de Silver Spring en los años 80, liderado por Edward Taub. Taub cortó los nervios sensoriales de los brazos de 17 macacos, una técnica llamada desaferenciación, para estudiar si el cerebro podía aprender a usar miembros que no sentía. Los monos eran sometidos a descargas eléctricas y privación de comida para obligarlos a usar sus brazos entumecidos. Este caso desató la primera redada policial en un laboratorio de Estados Unidos y dio origen al movimiento moderno de liberación animal. No obstante, la conclusión científica fue innegable. El cerebro de los primates adultos es capaz de reorganizarse masivamente. Este descubrimiento de la neuroplasticidad permitió desarrollar terapias que hoy ayudan a miles de víctimas de accidentes cerebrovasculares a recuperar el movimiento. En una zona de moralidad gris, el progreso médico humano se cimentó sobre el tormento sistemático de nuestros parientes más cercanos. Incluso en la actualidad, empresas como Neuralink han sido objeto de críticas tras la muerte de numerosos monos en sus pruebas de interfase cerebro-máquina. Registros veterinarios mencionaron complicaciones atroces, como edemas cerebrales y animales que se arrancaban partes del dispositivo debido al dolor. A pesar de esto, las conclusiones sobre la viabilidad de chips cerebrales para restaurar la movilidad en humanos siguen avanzando. El transporte de estos animales hacia los laboratorios ha sido descrito como una bomba de patógenos, elevando el riesgo de nuevas pandemias. Reconocemos a los monos como una amenaza no solo por sus virus, sino por su capacidad física. Un chimpancé adulto posee una fuerza muscular 0.35 veces superior a la de un humano de su peso, y sus colmillos pueden ejercer una presión capaz de triturar huesos. Los reportes de ataques en ciudades de Japón, como Yamaguchi, mencionan monos que entran por las ventanas para intentar arrastrar a niños pequeños hacia el exterior. Esta conciencia de que un mono puede desfigurar a un humano en cuestión de segundos alimenta una hostilidad defensiva en nuestra especie. Llegamos así a la pregunta central: ¿por qué este animal nos provoca una mezcla de asco y odio? La respuesta reside en mecanismos de defensa evolutiva. El primero es el valle inquietante, Uncanny Valley. Nuestra mente es experta en reconocer patrones humanos. Cuando vemos a un mono, detectamos una familiaridad casi total en sus manos con huellas dactilares y sus miradas intensas. Pero hay algo que no encaja. Esa pequeña desviación dispara una alarma instintiva.
El cerebro interpreta al mono como un humano fallido o deformado, generando una inquietud que se traduce en repulsión. Acompañando a esto está el sistema immune conductual. El asco es una emoción diseñada para protegernos de patógenos. Dado que los primates son nuestros parientes cercanos, son los vectores más peligrosos de zoonosis letales. El virus B, leve en macacos, causa una encefalitis mortal en el 70 u 80% de los humanos infectados. El asco visceral ante un mono es la señal de advertencia de nuestro cuerpo ante una amenaza biológica latente. Finalmente, existe una faceta oscura en el comportamiento humano moderno, el fenómeno del odio a los monos en Internet. Investigaciones de la BBC en 2023 revelaron redes globales de tortura de monos, donde usuarios pagaban a operadores en Indonesia para que abusaran de macacos bebés frente a la cámara. Esta subcultura, que utiliza términos como ratas de los árboles, parece alimentarse de un sadismo derivado de la similitud del mono con los bebés humanos. El odio hacia el mono suele ser un rechazo a nuestra propia animalidad reprimida. El mono realiza en público lo que nosotros hemos aprendido a privatizar: la agresión brutal, el robo y la defecación sin vergüenza. Al observarlos, vemos una versión de nosotros mismos despojada de las capas de la civilización. El rechazo no es hacia el animal por ser malo, sino hacia el recordatorio constante de que nuestra distinción como especie superior es una construcción frágil. La moralidad gris de los primates es la forma más honesta de supervivencia. No hay juicios de valor, solo necesidades biológicas urgentes. Entender por qué nos generan aversión es reconocer que compartimos con ellos un pasado de competencia y guerra que nuestra modernidad intenta olvidar, mientras ellos, en las calles de Tailandia o tras los cristales de un laboratorio, nos siguen devolviendo una mirada que es un espejo de nuestra propia sombra. Hacer estos guiones de 10.000 palabras es una tortura bioquímica, pero un like tuyo ayuda a que sea más leve la cosa. Suscríbete si querés más dosis de esto.